Buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación, nuestro grupo conformado por Jean-Paul Cogollo, Gabriel Sánchez y nosotras exponentes Pili Cordero Soto y mi persona María Ángela Fernández les vamos a hablar sobre la enfermedad de Gaucher. Las esfingolipidosis son un grupo de enfermedades hereditarias que se producen por un defecto genético del catabolismo de lípidos que contienen esfingosina. Forman parte de un grupo de mayor tamaño de trastornos lisosómicos. En el primer caso, lípidos complejos que contienen ceramida se acumulan en las células, particularmente en las neuronas, y ocasionan neurodegeneración y acortamiento del lapso de vida. En el segundo caso, el índice de síntesis del lípido almacenado es normal, y en el tercer caso, donde se ubica esta enfermedad, el defecto enzimático yace en la vía de degradación lisosómica de los esfingolípidos. Con esto, entendemos que la enfermedad de Gaucher es un trastorno de almacenamiento de esfingolípidos autosómico recesivo que resulta de la acumulación de glucosilceramida en algunos órganos y tejidos como resultado de una deficiencia en la beta-glucosidasa lisosómica o glucocerebrosidasa. Ocurre en tres formas: tipo 1 o tipo crónico no neuropático, que ocurre en el adulto; tipo 2, tipo neuropático agudo, que es la forma más grave; y tipo 3 o tipo neuropático subagudo, que ocurre en los jóvenes. La característica morfológica diagnóstica que caracteriza el trastorno es la presencia de células de Gaucher en la médula ósea, vaso, hígado y ganglios linfáticos y otros órganos. En la siguiente tabla observamos las distintas manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con los distintos tipos de enfermedad de Gaucher. Observamos que todos presentan hepatoesplenomegalia y complicaciones hematológicas. El deterioro esquelético es más grave en el tipo 3 y los que padecen el tipo 2 de esta enfermedad tienen un curso de neurodegeneración más amplio y rápido. Además, observamos que la esperanza de vida en los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 es variable, según lleven a cabo tratamiento y según este mismo funcione. Los que padecen la enfermedad de Gaucher tipo 3 tienen una esperanza de vida más limitada, entre los 20 y 40 años de edad, pero como lo veremos en la prevalencia, los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 2 no sobreviven más de los 2 años de edad. También observamos que las poblaciones más propensas a padecer la enfermedad de Gaucher tipo 1 son los judíos ashkenazi. La sociedad panétnica es más propensa a presentar la enfermedad en su tipo 2 y los suecos Norrbottnian son los más frecuentes con la enfermedad de Gaucher tipo 3. Sabemos entonces que la enfermedad de Gaucher se produce por el defecto de la enzima glucocerebrosidasa, pero al conocer la fisiología de la enzima podemos conocer la manifestación clínica que se produce en los pacientes que carecen de ella. La glucocerebrosidasa cataliza la hidrólisis de la glucosilceramida, generando como productos de la reacción glucosa y ceramida, así como la glucoesfingosina en esfingosina y agua. Al encontrarse en los lisosomas, se activa como máximo a un pH de 5.5, que es el comportamiento lisosómico. Estructura de la glucocerebrosidasa. La proteína tiene tres dominios. El dominio 1 es una pequeña lámina beta que contiene dos puentes disulfuros necesarios para su correcto plegamiento, así como un residuo glucosilado requerido para la actividad catalítica. El dominio 2 es una estructura de barril beta independiente y el dominio 3 presenta una conformación de barril alfa-beta llamada Tin Barrel, que contiene el sitio activo. Los bucles que contienen los residuos presentes en la entrada del sitio activo pueden reorganizarse en distintas conformaciones para regular la accesibilidad del sustrato. La unión de la enzima con su sustrato ocurre de forma que las colas de los dos glucolípidos quedan embebidas en la membrana del lisosoma, lo que provoca que ambos sustratos sean inaccesibles y se precise la ayuda de la proteína saposin C para activarlos, de forma que la saposin C y la glucocerebrosidasa se asocian en la membrana intralisosomal, la cual no solo hace de mediador, sino que también induce un cambio conformacional para estimular la actividad de la enzima. El gen GBA se ubica en el brazo largo del cromosoma 1 en la posición 22. Este produce la enzima glucocerebrosidasa, la cual es la responsable de la escisión de la glucosilceramida en glucosa y ceramida en las células sanguíneas envejecidas, ya que son ingeridas por los macrófagos. Estos en su interior, específicamente en los lisosomas, es donde va a ocurrir esta degradación, ya que los lisosomas producen esta enzima.
A partir de esto, en la enfermedad de Gaucher hay una mutación de este gen, por lo tanto hay un déficit de esta enzima y al haber esto se va a acumular esta glucosilceramida y al acumularse estas células estos macrófagos reciben el nombre de células de Gaucher y se van a encontrar en la médula ósea, en el hígado y en el vaso. Según estudios dicen que el tipo 1 que se presenta en los pacientes se pueden encontrar mutaciones N370S, es decir, hay un cambio en el aminoácido asparagina por el aminoácido serina en la posición 370. La incidencia de la enfermedad de Gaucher en la población general es de alrededor de 1 sobre 40.000 a 1 sobre 60.000 nacimientos y su prevalencia es de aproximadamente 1 sobre 100.000 personas. A pesar de que la enfermedad de Gaucher sea el trastorno lisosómico más común, no hallamos registros en Colombia, pero estimamos su incidencia y es de aproximadamente 980 casos por el total de habitantes. De igual forma, en Córdoba estimamos que la incidencia es de aproximadamente 38 personas enfermas por el total de habitantes. La enfermedad de Gaucher tipo 1 representa alrededor del 90% de todos los casos, con una prevalencia estimada de 1 sobre 95.000 personas de la población general. La enfermedad de Gaucher tipo 2 es muy infrecuente, con una incidencia de aproximadamente 5% de todos los casos de enfermedad de Gaucher y una prevalencia de prácticamente cero, teniendo en cuenta su gravedad y su muerte prematura. La tipo 3, al igual que la enfermedad de Gaucher tipo 2, representa el 5% de todos los casos de enfermedad de Gaucher. Las complicaciones a nivel bioquímico se deben a la acumulación de la glucosilceramida, por tanto se dividen en dos, en los síntomas y en la formación de glucosilefingosina. En los síntomas tenemos de que en el hígado va a ocurrir la hepatomegalia, en el vaso la esplenomegalia y como consecuencia va a aumentar su actividad. En el hueso ocurre necrosis avascular, es decir, hay muerte del tejido óseo, hay crisis y hay fracturas. Y por otro lado, como lo dije anteriormente, hay formación de glucosilefingosina a partir de la enzima ceramidasa de ácido lisosomal, que es producida por el gen ASA1. Esta glucosilefingosina activa a la fosfolipasa A2, la cual ataca a los fosfolípidos de membrana liberando ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es responsable de la síntesis de los eicosanoides. Como se ha mencionado anteriormente, la enfermedad de Gaucher pertenece a las esfingolipidosis. Estas están ligadas a la degradación de los esfingolípidos, caracterizados por la acumulación de estos a nivel de los lisosomas. En esta enfermedad lo que se ve acumulado es la glucosilceramida, que es uno de los glucosfingolípidos más simples y principales de todos los glucosfingolípidos complejos. Esta se deriva de la lactosilceramida a partir de la enzima lactosilceramida beta-galactosidasa. Además de la enfermedad de Gaucher, existen otras esfingolipidosis como la enfermedad de Tay-Sachs, en donde se ve afectada la enzima beta-exosaminidasa A, la enfermedad de Fabry, en donde la enzima afectada es la alfa-galactosidasa A, y por último la enfermedad de Niemann-Pick, en donde la enzima afectada también es la esfingomielinasa. El objetivo de la terapia es reducir la acumulación de sustrato tóxico como lo son los glucocerebrósidos y otros glicolípidos para prevenir la enfermedad progresiva con complicaciones debilitantes. Esto puede lograrse mediante la terapia de reemplazo de enzimas, donde la enzima deficiente, en este caso la glucocerebrosidasa, es administrada en su forma modificada para metabolizar el sustrato o evitar la síntesis de sustrato inhibiendo la enzima glucosilceramida sintasa. No todos los pacientes necesitan tratamiento, solo los pacientes sintomáticos de enfermedad de Gaucher tipo 1 y tipo 3 lo necesitan, porque la terapia de reemplazo enzimático es efectiva para reducir el tamaño del hígado y el vaso, los síntomas óseos y mejorar los recuentos sanguíneos, aunque no cruza la barrera hematoencefálica en cantidades suficientes para mejorar los síntomas neurológicos de la enfermedad de Gaucher tipo 2. La terapia génica ha demostrado que la transferencia de vectores retrovirales del gen GBA a las células de médula ósea cultivadas de pacientes con la enfermedad de Gaucher dan como resultado la expresión de niveles fisiológicos de la enzima.